hermanos, quisiera compartir con ustedes los contenidos de la caridad en la verdad. Es una carta encíclica del Papa Benedicto XVI, siguiendo precisamente toda esta temática del cristiano en la vida social, de los documentos magisteriales que nos hablan a nosotros de la acción social de la Iglesia, su injerencia en este mundo. Este documento es valiosísimo, por supuesto, como todos los documentos que los papas van a publicar para nosotros. Y de una manera particular sí quisiera mencionar que aun cuando se encuentra dentro del curso bíblico escrito por el padre Luis Butera, y este resumen lo hice yo de manera personal, ya no formaría parte de los trabajos que él realizó. Esto se debe a las reediciones que se van haciendo del libro. Cuando se sacó la última edición, precisamente se añadió un resumen de los contenidos de la caridad en la verdad que pude elaborar personalmente. Y también, pues, debo decirles que ya no se trata del documento más actual en esta línea, puesto que también el Papa Francisco editó ya su encíclica sobre magisterio social, como es la tradición de la Iglesia, que cada Papa va hablando de esta temática. La encíclica social del Papa Francisco es Laudato Si. Ambas encíclicas del Papa Benedicto XVI, la caridad en la verdad, como Laudato Si del Papa Francisco, abordan el tema del desarrollo, pero con algunas diferencias. El Papa Benedicto se enfocará más en el aspecto de la fraternidad, de las relaciones sociales verdaderamente humanas, fraternas, que deben también estar muy presentes en todo el ámbito económico para que sea verdaderamente eficaz. Y el Papa Francisco se enfocará más al medio ambiente. Sabemos que el medio ambiente también está sufriendo un deterioro por causa del capitalismo voraz y otros muchos factores, y lamentablemente también las peores consecuencias las está pagando el ser humano, ¿verdad? En medio de toda esta situación. Bien, entonces haré algunos comentarios de la caridad en la verdad y ya les queda de tarea a ustedes ponerse al día con Laudato Si. Vamos a hablar un poquito, pues, ya de nuestra temática. La encíclica, La caridad en la verdad, se enfocará muy especialmente en tres realidades que no deben pasar nunca por alto para los cristianos. Fundamentalmente que Dios es amor, ¿verdad? En medio de esta caridad que es Dios Santo. También Él es verdad. Por eso la encíclica se llama de esta forma. Y me gusta mucho cómo está dedicada, me gusta mucho pensar todos los alcances que puede tener este documento. El Papa Benedicto XVI escribió este mensaje a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas, a todos los fieles laicos y a todos los hombres de buena voluntad. Mientras yo realizaba el material para esta presentación, pensaba qué importante es que este tipo de documentos sean leídos realmente por tantas personas y muy especialmente quienes tienen en sus manos también la posibilidad de influir en los ambientes laborales. Y ciertamente se los recomiendo, ¿verdad? Son escritos que requieren tomarse su tiempo, bajo ciertos aspectos son densos, es verdad, pero no es que no sean accesibles. Partiendo de esta situación de que Dios es amor, Dios es verdad, se nos invita a que el elemento de la fraternidad sea introducido en las actividades económicas.
Y esto pensando incluso desde las actividades económicas más básicas, las más elementales. Si nosotros concebimos al otro como un hermano y nos preocupamos por atenderlo en sus necesidades, por promoverlo, por no pasar por encima de él, por no abusar de él, ¿verdad? El otro, quien esté cerca de nosotros, definitivamente las cosas pueden cambiar y pueden llevarnos a un verdadero desarrollo, que es precisamente lo que el Papa va a cuestionar incisivamente. Muchas de las actividades que se realizan no están llevando a un verdadero desarrollo, aunque aparentemente así sea. Y tarde o temprano pasarán factura todas esas lamentables consecuencias que se van a vivir por ello. Una de las principales cosas que, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI nos va a decir en esta encíclica es que el mercado no debe ser visto como el motor de la sociedad, porque definitivamente el mercado más bien debería estar en función. El mercado debería ser aquella situación en la cual el hombre pueda satisfacer sus necesidades, ciertamente, pero en el centro está la persona, porque el mercado finalmente no va a poder funcionar si no se toma en cuenta primero a la persona. En este caso, por ejemplo, ¿qué queremos decir? Tomar en cuenta a los empleados, por ejemplo, sus necesidades que pueden tener. Tomar en cuenta las familias. Por ejemplo, pensemos que muchas de las cosas que podrían existir en el mercado, en la compra y en la venta, no verdaderamente van a estar ayudando a las personas, no verdaderamente van a estar ayudando a la familia. Pueden generar ganancias económicas inmediatas, pero a la larga destruir, aniquilar las sociedades. Eso definitivamente a nosotros nos tiene que poner a pensar. El mercado, pues, no debe ser visto como el motor. Se tiene que ver desde otra perspectiva. Esta encíclica también nos estará destacando la importancia de cuidar el medio ambiente. Como ya mencionaba yo al principio, las últimas 2 encíclicas sociales van a poner su atención en el medio ambiente porque, como nosotros sabemos, lamentablemente, algunas industrias, algunos medios de producción están causando un consumo voraz del medio ambiente. Se están gastando muchísimos recursos naturales, incluso no renovables, a una velocidad aceleradísima, y sobre todo ciertos ambientes están sufriendo por las consecuencias de una contaminación que ya no tiene nombre. Y podríamos poner muchísimos ejemplos. Yo creo que muchos de nosotros, por ejemplo, hemos podido contemplar lo que está pasando en los océanos. Ni siquiera los océanos se han escapado de esta situación. Aparentemente ahí está el mar inmenso, y en qué podría afectar, vamos a decirlo así, que pueda haber alguna contaminación en el mar. Está afectando demasiado, demasiado. Muchas especies animales, flora y fauna, se están viendo devastadas por toda la contaminación que existe en el mar, por poner un ejemplo. Ya no hablemos de lo que sucede en los ríos, de lo que sucede incluso en algunas zonas habitadas del planeta donde la gente tiene que convivir con sustancias químicas, la gente tiene que estar inhalando, a veces incluso bebiendo, todos esos residuos que van a dar al agua, van a dar al aire, y provocándose un sinfín de enfermedades. Todo porque hay una necesidad voraz en algunos de consumir, quitar, talar, extraer, sin pensar, sin conciencia. Entonces el Papa en este sentido también exhorta a quienes tienen la responsabilidad a ponerse a pensar en la necesidad de moderar, de calcular, de planear, de manera que la tierra pueda seguir brindándonos estos recursos y no obtener
ganancias inmediatas que a la larga están representando inmensas pérdidas. Otro de los puntos entonces en los cuales se nos llama a centrar nuestra atención, y lo que el Papa nos está diciendo en sustancia es que ni se debe humillar al hombre, ni se debe humillar a la naturaleza. Por supuesto, cuando hablamos del hombre nos referimos a todas las personas, lo sabemos bien, ¿verdad? Es lamentable ver que en este mundo cada vez más se extiende la idea, por ejemplo, de un ecologismo que pretende defender la naturaleza, los animales, las plantas, incluso con la idea de promover cada vez más el aborto, porque ha ido creciendo una idea de que el que lo daña todo es el hombre, el ser humano, y entonces frenar esta especie voraz que está acabando con todo lo demás, es lo que piensan algunos ambientalistas, no bien encausados, y el Papa por supuesto nos va a señalar nuevamente que esa idea definitivamente es nefasta. No se trata de humillar al hombre, y tampoco la Iglesia está promoviendo que se siga humillando el ambiente, sino que se tenga pues un equilibrio, ¿verdad? Una sana conciencia de valorarlo todo, valorar el ambiente, porque es también nuestro ambiente en el que nos desarrollamos. Incluso el Papa Francisco lo va a llamar la casa, nuestra casa, la casa común que debemos cuidar. Lo menciona así en Laudato Si. Pero insisto, sin dejar de darle el primer lugar al hombre, porque le corresponde el primer lugar a la persona humana, y si las demás cosas se han de cuidar, pues también es en vistas a que el ser humano esté bien. Todos, no unos cuantos. Porque lamentablemente también en estas dos encíclicas se está denunciando la situación de unos querer acaparar, enriquecerse, estar cada vez mejor, incluso robándoles sus recursos a otros o incluso matándolos. Si en un momento dado eso a ellos les conviene según sus proyectos económicos, de muchas formas, a veces sutiles, a veces no tan sutiles, pasar por encima de pueblos enteros para enriquecerme yo, es una de las cosas que en estas dos últimas encíclicas sociales se está desenmascarando, y que también debemos poner cuidado para que esto pues se pueda superar. La encíclica Caritas in Veritate entonces nos hablará específicamente acerca de que un desarrollo económico que esté basado en enriquecerse a costa del sufrimiento de personas débiles, de pueblos frágiles, menos favorecidos, de sociedades menos desarrolladas, es decir, yo rico le sigo extrayendo, yo poderoso le sigo quitando, yo dueño voy a seguir aprovechándome de todos estos pobres, indefensos o menos favorecidos, quitándoles a ellos para enriquecerme yo, no es más que una ilusión. Eso no es un desarrollo económico real, y a la larga va a causar daño a todos. Y destruirá, por supuesto, también en su momento al abusivo que está haciendo esto. Otra de las cosas que debemos considerar en medio de toda esta temática es que el desarrollo económico es visto también como un crecimiento profesional en el ámbito de la empresa, por ejemplo, y estará también en relación de otras personas. Debemos tener en cuenta que un verdadero crecimiento promueve a los hombres y a todo el hombre, y de esta forma se estaría trabajando por un bien común. Debemos tomar en cuenta entonces la empresa, los negocios, el mercado, todo forma parte de la vida social, pero todo esto funciona con personas a las que se debe cuidar y respetar. Uno de los temas que también aborda a profundidad esta encíclica es el tema de la globalización. Y
Bueno, claro está que en este momento la globalización es una cosa dada desde hace años, pero no deja de ser vigente esta serie de observaciones que hace el Papa Benedicto XVI. Y él nos menciona, cuando la globalización es bien gestionada, produce riqueza para todos y produce desarrollo para todos. Pero si no se gestiona bien, enriquece a unos y empobrece cada vez más a otros. Y esa es una seria advertencia que está haciendo el Papa en este tema. Producirá pobreza y producirá desigualdad cuando no se tiene en cuenta. Volvemos a lo mismo, aquel tema de la fraternidad que en todo momento se debe considerar en el medio de todas estas cosas de la vida económica. Un siguiente aspecto importante es que si el desarrollo económico se redujera a un enriquecimiento personal, a la larga lo que va a provocar es un empobrecimiento personal. Y sí, definitivamente podemos pensar que cuando alguno está preocupado únicamente por enriquecerse y enriquecerse y enriquecerse, y no se pone a pensar un poco en los demás, no se pone a pensar en que también es necesario cuidar de los hermanos, a la larga esa persona se va a empobrecer infinitamente. Hace no mucho tiempo escuché también una seria advertencia que lanzaba el Papa Francisco en este sentido y decía así el Papa: el Evangelio nos recuerda que el que no comparte lo que tiene, mucho o poco, el que no sabe desprenderse y atender a los demás y respetarlos, hasta eso que tiene se le quitará. Y es que todos podemos darnos cuenta cómo actualmente existe una grave preocupación en ciertas naciones porque otras naciones están empezando a manifestar sus grandes necesidades, sus grandes pobrezas y carencias, fruto de todas las injusticias sociales, y entonces esta nación se blinda y no quiere de ninguna manera hacer oído abierto a los clamores del pobre. El Papa, por supuesto, no está diciendo con esto que se debe actuar de una manera simple, pero sí que se deben gestionar estas cosas de la mejor forma, porque de lo contrario, si tú cierras tus oídos, te vuelves totalmente indiferente a las necesidades de los demás, al final terminas empobreciéndote tú moralmente porque te conviertes en un egoísta, en un ser desalmado, en un ser incapaz de pensar en la trascendencia, y todo ese dinero no te va a traer tampoco la felicidad. Hablando a nivel personal y hablando a nivel naciones, ¿verdad? El que aprende a compartir es el que puede verdaderamente ir disfrutando cada vez de una mayor felicidad y una mayor realización personal. Y podríamos poner muchos ejemplos. Afortunadamente tenemos muchos ejemplos de empresas que en un momento dado saben aplicar estos principios de la doctrina social, que saben compartir con aquellos que tienen, por ejemplo, empleados, que saben tener en cuenta también las necesidades de sus clientes, que saben colaborar de una manera cercana, y lo que tienen es un personal que en un momento dado está mucho más abierto a sentirse también responsable. Y no gente que se siente utilizada, manipulada, explotada, deprimida, desesperada, y que por lo mismo no podría rendir bien en esta empresa. Son cosas que definitivamente hacen pensar. No buscar un enriquecimiento personal que a la larga conduzca a un empobrecimiento. Nos convierte en seres inmorales, sin valores. El Papa también nos hablará acerca de que
Por tanto, las empresas no deben pensar únicamente en el interés del gerente, sus objetivos, lo que él quiera, sus metas, en fin. La empresa también debe contemplar a todos y cada uno de los empleados, y todos son importantes. Incluso el intendente que puede estar haciendo el servicio más sencillo, definitivamente es importante, porque si no se hiciera ese trabajo con un verdadero desempeño de responsable, pues tendríamos una empresa en desorden en la cual no se podría llevar a cabo toda la otra serie de actividades. Es una persona. Entonces, la empresa debe contemplar el bienestar de todos, tanto los que están siendo parte como empleados de ella, como también los consumidores. De esa forma, podríamos tener una sociedad en la que se interactúe con un verdadero desarrollo de todos. Porque si el trabajador no se siente parte, si el trabajador no se siente realmente valorado, considerado como lo que es, como una persona valiosa, lo que va a suceder aquí es que no se va a responsabilizar. Y esto a la empresa tampoco le conviene. La empresa debe tener personas que se sientan felices, debe generar espacios en los cuales los empleados puedan tener las mejores relaciones posibles. Y esto solamente se logra cuando reina la caridad en la verdad. Pensemos nosotros en los contrarios de estas cosas. Una empresa donde reina el egoísmo, una empresa donde reina la mentira, la falsedad, donde unos están viéndose a otros como enemigos y buscando la manera a lo mejor de meter ahí la zancadilla para que el otro caiga y demás. Una empresa así dividida no puede prosperar. Por eso es que el Papa nos invita en todo momento a tener en cuenta esos valores que incluso él va a llamar gratuitos, pero generadores de grande riqueza. Y esto parece una contradicción. Las empresas gastan en cosas que ciertamente son necesarias, pero hay otras cosas que no cuestan nada, como es por ejemplo la honestidad, el valorarse los unos a los otros, el ser solidarios, el ser responsables. Esto no le cuesta a la empresa. En un momento dado lo que debe hacer es generar las condiciones para que se tenga. Y estando así los empleados trabajando en un ambiente favorable, podrán rendir y generar grandes ganancias de tipo económico. Se debe pensar entonces en todo momento que las personas ahí dentro de las empresas, por tanto, pueden actuar de una manera honesta o de una forma deshonesta. A lo mejor alguno podría pensar, bueno, a mí qué me importa si las personas son honestas o no. A mí me interesa que me saquen este trabajo y eso es todo lo que yo voy a pedir y como que lo demás no importara. Pero no es así. El Papa nos va a hablar de que cuando el comportamiento difiere en el ámbito empresarial y personal, se va desarrollando una falta de unidad psíquica y moral que empobrece al sujeto. Es decir, ¿esto cómo lo podríamos traducir? Si yo trabajo en una empresa que me obliga a mí a faltar a mis principios, a mis valores, como es por ejemplo ser solidario, como es por ejemplo respetar la vida del otro. Si es una empresa que únicamente le interesa el dinero, incluso en contra de la vida humana, yo voy a estar desfasado. Podemos ver también en estos tiempos qué lamentable es ver que en algunos ámbitos se está buscando, por ejemplo, anular la libertad de conciencia. Hasta ese grado hemos llegado a caer. Hay empresas, por ejemplo, dedicadas a matar, así, literalmente, como suena.
empresas dedicadas a matar, empresas que lucran con la muerte humana. Y entonces de pronto algún empleado puede mencionar, no, en conciencia no lo puedo hacer. Y bueno, entonces se habla de suprimir la libertad de conciencia. Vamos a poner un caso, ¿verdad? En esta empresa nos dedicamos a realizar abortos lo más que se pueda. Tú eres un médico, vas a estar empleado aquí, lo debes hacer. Una enfermera, lo debes hacer. Esta es tu obligación. Y no me puedes tú decir que en tu libertad de conciencia tú no lo quieres hacer. Se está buscando que haya leyes para suprimir esto. Hasta ese punto hemos llegado. Porque claro está que hablamos de que ese tipo de empresas, ese tipo de situaciones se nos quieren ofrecer hoy como parte del desarrollo. Se nos quieren ofrecer como derechos de las personas y como si de alguna forma todos y cada uno estuviéramos obligados a contribuir. Entonces se cuestionaría verdaderamente, ¿es que realmente este tipo de cosas nos están llevando a un desarrollo? ¿Desarrollo de quién? ¿Desarrollo de los pueblos? ¿Desarrollo de los individuos? El verdadero desarrollo debe contemplar integralmente todas estas situaciones. Y por eso el Papa habla de valores gratuitos. Si se promueve la honestidad, la lealtad, la confianza, el espíritu de servicio, la generosidad, eso mismo hará que se tenga un ambiente tan óptimo en la empresa y se va a favorecer mucho el mundo de los negocios. Por eso es muy loable, definitivamente, la preocupación que tienen muchos empresarios por ofrecer a sus empleados también capacitaciones en este sentido. Yo creo que varios de nosotros hemos colaborado en empresas donde, por ejemplo, se ofrece periódicamente a sus empleados, vamos a decir, cursos de capacitación personal, cursos acerca de valores humanos, cursos que ayuden a la persona a sentirse promovida, que ayuden a la persona a comprender el valor de ser honestos. Insisto, el Papa los llama valores gratuitos. Nadie te está pagando para que lo des, no me lo tienes que comprar para que yo lo dé. Esos valores gratuitos de ser solidarios, de ser honestos, de respetarnos, de tener un ambiente adecuado en la empresa, le van a dar ganancias a la empresa, ¿verdad? Este tipo de argumentos que se nos presentan en las cartas encíclicas de pronto pueden sonar como muy utópicos, como irrealistas o inalcanzables. Pero la realidad es que son valores alcanzables, son cosas que afortunadamente muchos atienden y nunca debemos perder la esperanza. Definitivamente estos escritos de los papas ayudan, brindan luces a empresarios que tienen una visión auténticamente cristiana y buscan la manera de implementarlos. Por tanto, economía y mercado necesitan de valores gratuitos que no figuran en los contratos de las transacciones. Valores como, insistimos, responsabilidad, solidaridad, confianza. Pensamos que si el mercado se rigiera únicamente por el principio de equivalencia de los bienes, no llegará a producir la cohesión social que necesita para su funcionamiento. Es decir, pensar única y exclusivamente en los números y ya, como si no se tuviera que tomar en cuenta toda la realidad compleja que implica las personas que trabajan allí. Y si nosotros contemplamos estas palabras que nos está dirigiendo el Papa acerca de que los valores humanos, los más profundos y nobles valores humanos,
pasan a ser también valores que van a enriquecer una empresa. Esto pareciera paradójico, ¿verdad? Dice el Papa, son gratuitos, pero generan riqueza. Y una riqueza grande. De hecho, ciertamente las empresas en todo momento deben cuidar que esos ambientes de valoración del uno y del otro, y de honestidad y de respeto y de ser solidarios y de ser corresponsables, se mantengan. Y entonces sí estaríamos hablando de un desarrollo de todos, ¿verdad? No es solamente del desarrollo de unos cuantos. Estaríamos hablando de un enriquecimiento de todos, y no solamente del enriquecimiento de unos cuantos en deterioro de otros, o incluso aniquilando, que es lo peor del caso, a otros. No se puede pensar que el ser humano de nuestros tiempos quiera desarrollarse y crecer y progresar, pasando por encima de la vida de otros. Y precisamente esta encíclica que está siguiendo a la Populorum Progressio va enfatizando esto. Los pueblos no pueden pensar, no deben pensar que van a progresar y con un desarrollo sostenible y real pasando por la vida de otros. A la larga, esto vendrá a repercutir en un rotundo fracaso. No puede ser de otra manera. Estamos hechos de tal forma que o nos cuidamos todos y nos desarrollamos todos, o si unos piensan que van a triunfar destruyendo a los otros, a la larga terminarán siendo peormente destruidos, ¿verdad? Valga aquí la expresión. Y ya lo podemos ver, esto definitivamente no son ideas así teóricas y en el aire. Ya podemos ver cómo algunas naciones podrían estar muy enriquecidas económicamente hablando, pero ya sin población prácticamente, porque precisamente han sido las consecuencias de no ver las cosas con un equilibrio y fijarse únicamente en lo económico y lo material y no darle su valor a la vida humana. Ya no tienen hijos, son naciones de poblaciones ancianas que amenazan incluso con ser extinguidas, ¿no?, de este planeta. Entonces repetimos, no es teoría, esto en la práctica tiene una gran repercusión. Por eso concluimos, pues, nunca será viable el desarrollo que enriquezca solo a unos pocos. Esto es lo que nos está diciendo el Papa. Debemos cuidar que se promueva tener esos valores gratuitos. Debemos cuidar que la riqueza se reparta entre todos y que no sea acaparado solo por unos. Porque de esa manera se estará buscando que haya un desarrollo en la verdadera caridad, en el pensar en los hermanos y en la verdad. Porque sería falso pensar, sería mentira pensar que yo puedo enriquecerme y yo puedo desarrollarme mientras estoy dañando a otros, nutriéndome de otros, quitándole a otros, pasando por encima de otros. Eso sería una falsedad. Y bueno, hermanos, los exhorto a que le den una leída al documento directamente del Papa Benedicto XVI y también Laudato Si del Papa Francisco, que es el documento más actual, que nos hablará acerca de todo esto que la Iglesia nos propone para tener un mundo más justo, en el que unos y otros vayamos alcanzando nuestro desarrollo en la caridad y en la verdad. Y les doy muchísimas gracias también por haber participado en esta sesión. Dios los bendiga abundantemente, hermanos. Me encomiendo a sus oraciones.